Hola, vamos a comenzar a ver el funcionamiento del programa MS Project. Para aquellos que lo hagáis desde casa, recordad que tenéis que acceder a través de Polylabs. Bien, pues para comenzar con MS Project, lo primero es entrar en el programa y abrir un proyecto en blanco. Abrimos un proyecto en blanco y como vemos, lo primero que nos encontramos aquí es que un aviso de que todas las nuevas tareas son programadas manualmente. Mi primer consejo, para que no se os olvide, es que cambiéis esto. Nosotros vamos a trabajar siempre con las tareas programadas automáticamente. Por tanto, para cambiar la programación de tareas de manual a automática, pinchamos aquí y vemos que nos sale una chincheta color turquesa para programadas manualmente y una barra azul programada automáticamente. Pinchamos aquí y así todas las tareas que pongamos ya nos saldrán con la programación automática. Pondremos, por ejemplo, tarea 1, tarea 2 y así sucesivamente. Veis que aquí aparece el modo de programado automáticamente. Si esto lo hubiéramos puesto en manualmente, veréis que la tarea 3 aparece con una chincheta. Esto es importante que lo comprobéis porque si no, no os saldrá el ejercicio. Si habéis metido las tareas y aparecen con una chincheta, podéis cambiarla aquí a programadas automáticamente y ya se queda automática. Y recordad que aquí debéis poner programadas automáticamente para que todas las tareas que pongamos ya aparezcan programadas automáticamente. Bien, como veis, Project tiene diferentes pestañas. Tenemos la pestaña tarea, la pestaña recurso, informe, proyecto, vista, ayuda, formato, etc. Bien, nosotros vamos a trabajar normalmente con esta vista que es diagrama de Gantt, pero antes de entrar en materia vamos a ver algunas cuestiones que son interesantes. Si os fijáis, aquí aparece una fecha y una hora. Es muy recomendable que podáis ver las fechas con el formato hora, porque no es lo mismo que un proyecto comience a las 8 de la mañana, que comience a las 9, que acabe a las 4, que acabe a las 5. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante porque dependiendo de la fecha de inicio o de la fecha de final, bueno, nos puede llevar a que el proyecto tarda un día más o un día menos, dependiendo de la hora. Por tanto, necesitamos ver la hora en nuestras columnas. Aquí yo lo tengo en el formato en que se ve la hora. Seguramente vosotros, algunos lo veréis con hora y otros lo veréis sin hora. ¿Cómo podemos cambiar esto? Bien, pues esto nos vamos a Archivo, Opciones y en general Formato de fecha. Y aquí en formato de fecha, muchos los tendréis así. Veis, si yo lo pongo solamente con fecha, aquí no veo la hora, ¿vale? No sé a qué hora está comenzando el proyecto. Sin embargo, si me voy a Archivo, Opciones, Formato de fecha, elijo un formato en el que me dé la hora y el año, también es importante, ¿de acuerdo? Podemos incluso escoger del día. Yo os aconsejaría este. ¿De acuerdo? Y así podéis ver el formato de hora. Vamos a escoger uno. Archivo, opciones, formato de fecha. Vamos a escoger alguno, efectivamente, porque si no ocupa demasiado espacio. ¿De acuerdo? Era el que teníamos originariamente. Bien, ya hemos visto las dos primeras cosas que tenemos que hacer cuando empezamos a trabajar con Project. Cambiar las tareas en formato automático y cambiar la fecha para que se vea con la hora. Bien, un tercer consejo que os doy, que también deberíais hacer, es guardar el proyecto. Un consejo con MS Project es que no guardéis sobre el proyecto que estáis trabajando. Es decir, yo ahora le voy a dar archivo, guardar como,
pues lo voy a guardar, pues por ejemplo en documentos, y le voy a llamar proyecto 1 y lo voy a guardar. Y ahora voy a seguir trabajando. Bien, cuando yo haya metido todos los parámetros iniciales del proyecto, como son la fecha de inicio, vamos a suponer, por ejemplo, que este proyecto inicia el 1 de enero de 2020. Pues para ello tenemos que irnos a la pestaña Proyecto, Información del proyecto y decir cuál es la fecha de comienzo. Fijaros que es muy importante, pone la fecha de comienzo, lo pone por defecto el día en el que yo estoy grabando este vídeo, el 12 de noviembre, pero también pone la hora, lo que os decía que es muy importante. Una recomendación es que pongáis la fecha de comienzo, hemos dicho que vamos a decir que comienza el día 1 de noviembre de 2020, y la recomendación es que pongáis las 0 horas, es decir, a partir de las 12 de la noche, que es cuando comienza el día. ¿Por qué? Porque así, independientemente de cuando sean las jornadas de trabajo, no va a haber problemas con las fechas y las horas de comienzo y no me va a generar un día más, etc. También puedo poner la hora exacta de comienzo en la que me dice el enunciado que comienza el proyecto. Pero las dos son válidas. Si me dicen que el proyecto comienza el día 1 de noviembre a las 8 de la mañana, pues yo podría poner aquí a las 8 de la mañana y ningún problema. ¿Vale? Siempre vamos a programar a partir de la fecha de comienzo del proyecto. Esto viene por defecto. Y el calendario que vamos a utilizar es el estándar y luego os comentaré cómo cambiarlo. Bien, aquí le vamos a dar a aceptar y ya como veis ha cambiado la fecha de comienzo. En este momento vamos a guardar. ¿Qué es lo que yo os recomiendo? Que cuando hagáis parte de ciertas tareas y tengáis que guardar, por ejemplo, cuando ya hayáis programado el calendario, la fecha de inicio, etcétera, que luego os comentaré cómo ajustar el calendario, hagáis un guardado, pero no sobre lo que teníais de inicio, sino un archivo nuevo. Y ahora os explicaré por qué. Archivo, guardar como, examinar, y aquí en vez de proyecto 1 le voy a llamar proyecto 2. Y le voy a dar a guardar. ¿Por qué hago esto? Bien, pues porque a veces veréis que os equivocáis a la hora de meter recursos, etcétera, cuando tratemos ese tema. Y a Project no le gusta mucho tener que deshacer y volver a rehacer, no se comporta bien. Por tanto, mi consejo es que cuando ya os hayáis equivocado, hayáis detectado un error, etcétera, en vez de deshacer, darle aquí a las flechitas que ahora no están activas, de deshacer y de rehacer, borréis y empecéis. Y si veis que lo que os habéis equivocado es bastante grande, volváis al archivo de partida, es decir, que eliminéis este archivo y volváis al anterior. Por eso es muy importante que vayáis guardando diferentes versiones. De manera que si yo me he equivocado en meter todas las tareas, pero ya había hecho todo el trabajo de diseñar toda la información del proyecto, es decir, cuándo comienza, meter los días festivos, el calendario laboral, etcétera, que ahora os explicaré cómo se hace en los siguientes vídeos, si yo ya he hecho todo ese trabajo, pueda rescatarlo sin necesidad de darle a guardar y que se guarde mal y que ya no me sirva, ¿de acuerdo? No sé si me he explicado un poco. En definitiva es que a Project no le gusta que andemos deshaciendo y rehaciendo. A veces no se comporta bien. Por tanto, cuando nos equivocamos, metemos recursos que no son, sobre todo cuando tratemos los recursos de trabajo fijo, etcétera. Si nos equivocamos es mejor volver atrás a una versión anterior y seguir a partir de esa versión. Por eso yo os recomiendo que cada cierto tiempo o cada ciertos hitos guardéis el proyecto con otro nombre para siempre poder rescatarlo en caso de que os falle el programa, de que os equivoquéis, etc.
Bien, pues esto es un poco el arranque de MS Project.